Hola queridos amigos, qué gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a una nueva jornada de comunión al encuentro con Jesús, ¿verdad? Durante esta semana vamos a conversar un poco sobre misioneros, el estilo de vida de aquellas personas que conocen a Cristo. ¿Cómo será que nosotros necesitamos ser cuando asumimos conocer a Jesús, cuando asumimos que lo amamos, que lo queremos, que lo obedecemos? ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida? Así que durante esta semana vamos a conversar un poco sobre estos detalles de lo que es vivir y vivir en el nombre de Cristo Jesús. Y para comenzar nuestra semana, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significa seguir a Cristo? Si nosotros comparamos con relación a las redes sociales donde tenemos nuestros seguidores, vamos a ver que seguir es observar, es estar acompañando paso a paso de las personas que queremos, porque nadie sigue aquello que no le gusta, ¿verdad? Así nosotros elegimos en las redes sociales. Tiene entonces el seguir un significado o un tono de observar, de acompañar. De hecho, algunas personas pueden quizás invitarme a su casa, por ejemplo, y ya saber quizás lo que me guste comer o lo que no, por cosas que yo pueda publicar, por ejemplo, en las redes sociales. Es decir, que tratamos de conocer a las personas que nosotros seguimos simplemente por este mismo hecho, porque las sigo y la observo. ¿Será que esto es el concepto que tiene Cristo sobre seguir? ¿Será que Jesús quiere que lo sigamos así, observando lo que Él hace, observando cómo Él vive, observando cuáles son sus palabras, cuáles fueron sus sermones? ¿Cuál es el concepto de seguir de Cristo? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículos 17 y versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios. Capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Desde entonces, desde que Jesús ya había pasado por el desierto luego de ser bautizado y finalmente venció a Satanás en el desierto, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23. Recogía Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí Jesús comienza en su ministerio. Jesús, luego de ser bautizado, conocido públicamente, va al desierto, pasa allí 40 días y noches en ayuno, en oración, en un estado de humillación. Jesucristo llega a una condición de ser desfigurado su rostro por todo lo que significaron esos 40 días en ayuno, sin comer, sin beber, finalmente tratando de prepararse para aquello que los próximos 3 años y medio iría a exigir de él. Y allí fue tentado por Satanás, que trató de hacer con que Jesús se olvidara de por qué vino a la tierra y quién él mismo era. Y finalmente Jesús, al vencer ellos, sale del desierto listo para representar al Dios que nosotros conocemos. Jesús vino desde allí del desierto, fue a cada paso que daba en Jerusalén y en toda Judea, fueron pasos de salvación. Y Jesús comienza a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Jesús comienza a sanar a los enfermos, a expulsar a los demonios. Y esta era la vida de Jesús, este era el ministerio que Jesús tenía. Y dice la Biblia que muchos le seguían a él por exactamente las cosas que él hacía. Pero en el mismo libro de Mateo, ahora en el capítulo 10, vamos a ver el versículo 5 y dice así: a esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Mira que Jesús ahora
elige a 12 de sus discípulos, a 12 personas que a través del tiempo compartido con Él, ahora iba a ser exactamente lo mismo que Él. Porque para Jesús y para la Biblia, seguirlo no es observarlo. Para Cristo, seguirlo significa imitarlo, ser como Él. Y era exactamente lo que Él estaba haciendo con los discípulos. Después de un tiempo en que los discípulos solamente estaban observando a Jesús, yendo donde Él iba, ver lo que Él comía, escuchar sus palabras, Jesús ahora dice, no quiero que ustedes sean solamente espectadores conmigo, no quiero que ustedes estén solamente para echar sus ojos a mí, no quiero que ustedes estén para estar todo el tiempo solamente conmigo, yo quiero que ustedes vayan y representen a mí donde vayan. Quiero que ustedes hagan exactamente lo mismo. Yo he predicado que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vayan y digan también ustedes que el reino de los cielos se ha acercado. Yo estoy sanando a los enfermos, expeliendo demonios. Vayan y hagan lo mismo. Cuando hablamos de seguir a Cristo, no estamos hablando de saber versículos bíblicos sobre Él. Cuando hablamos de seguir a Cristo, no estamos hablando de conocer himnos que nos acerquen a Él. No estamos hablando de tener citas de libros inspirados en nuestra mente. Cuando hablamos de seguir a Cristo, significa representarlo, significa ser como Él es, significa hacer las cosas que Él hizo. Juan entendió muy bien de ello y escribió en su primera carta que todo aquel que dice conocer a Jesús debe andar como Jesús anduvo, porque la única evidencia de que conoces a Cristo es hacer lo que Él hace. Si las personas no pueden ver a Cristo en ti, entonces tú no lo conoces. Así es la realidad, según la palabra de Dios. Somos representantes de Él. Y si nosotros observamos quiénes fueron las personas que Jesús eligió, quiénes eran los discípulos, porque las cosas buenas de los discípulos vamos a recordar y vamos a darles elogio por lo que la Biblia representa de ellos en el libro de Hechos. Pero ojo que el libro de Hechos fue escrito después para contar quién fue la iglesia después del recibimiento del Espíritu Santo. Porque antes de ello, aun cuando Jesús estaba en la tierra, vamos a ver a los discípulos peleando quién era el mayor. Vamos a ver los discípulos queriendo ganar un lugar mejor en el reino de Dios, sin importarse dónde estarían los demás. Vamos a ver uno de los discípulos cortando la oreja a una persona. Vamos a ver a los discípulos diciéndole a Jesús, Señor, quiere que oremos y finalmente hagamos caer fuego del cielo y consuma a esta gente. Vamos a ver a los discípulos confundidos, vamos a ver a los discípulos peleando entre sí, envidiosos, orgullosos, egoístas. Estos eran los discípulos que estaban con Jesús. Y estos fueron los que Jesús escogió. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no escoge simplemente por las mejores características. Jesús sabía quién sería Pedro, Juan, Mateo, Lucas después de recibir el Espíritu Santo, cuando entendieran completamente la esencia de Cristo. Y es por eso que en el libro de Hechos registra que fue allí, mirándoles a los discípulos, que por primera vez ellos fueron llamados cristianos, porque sabían, la gente que estaba allí con ellos, sabían que ellos habían estado con Cristo. Y sabe que este libro de Hechos todavía no concluye, porque aún se está registrando los hechos de los apóstoles actuales. Lo que tú haces, lo que yo hago. Nosotros estamos siendo llamados por Cristo para representarlo, para ser como Él, para revelarlo a los demás, para hacer este modelo de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él piensa, de sus temas, de sus sermones, de su esperanza. Eso quiere Jesús que tú y yo hagamos, que nosotros dejemos de hablar solamente que lo conocemos, que dejemos de decir solamente que Él es Dios, que Él es el hombre de la cruz, que Él es el que murió por ti, por mí, y nosotros pasemos a mostrar a este Jesús en nuestra vida, a revelar este Jesús en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Este es el llamado que Dios nos hace, que seamos nosotros misioneros, aquellos que siguen, que imitan a Cristo Jesús, aquellos que entienden que vivir en esta tierra sin representarlo es tener una vida inútil. Por eso hoy Dios nos está llamando a ser sus misioneros, a ser como Él, a representarlo. ¿Cuál es tu respuesta al llamado de Dios?
¿Cuál es tu respuesta a esta invitación maravillosa que nadie más puede encontrar otra mejor? Ser como Jesús. Si esta es tu voluntad, entonces dile a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que durante toda esa semana nosotros entendamos y aprendamos a ser misioneros. Dios te bendiga.